start. 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Hola de nuevo, niños del grado 11, especialización en mecatrónica. Bueno, ya con esta CISA número 8, vamos a aplicar ahora algo nuevo. Vamos a empezar con los ciclos FOR. Vamos a ver algo de la estructura y vamos a ponerlo en práctica utilizando el montaje que hemos realizado en la clase anterior. Entonces, felicitaciones a todas las que ya me han enviado la evidencia de su proceso y a todas las que han intentado también realizarlo con el montaje real. Vamos a iniciar entonces con el objetivo de esta CISA. Identificar y comprobar la estructura de la programación de un ciclo FOR. Los ciclos en programación nos permiten indicar al programa que realice un conjunto de acciones una cantidad determinada de veces. En el caso de Arduino, se debe seguir la estructura: palabra reservada FOR, variable contador, punto y coma, condición, punto y coma, incremento. Y dentro de las llaves del ciclo, el segmento de código que se ejecuta. Para realizar la demostración del ciclo, emplearemos el mismo montaje que hemos realizado en las actividades anteriores. Lo primero que haremos es conectar dos LEDs más en nuestro circuito a los pines 1 y 2 de la placa, cátodo a GND de los LEDs y el ánodo del primer LED al pin número 2 de la placa, ánodo del segundo LED al pin número 1 de la placa. Ya con nuestros elementos conectados, vamos al apartado del código y antes de iniciar la programación del ciclo FOR, vamos a declarar los pines 2 y 1 como salida. Entonces voy a copiar esta sección del código y la voy a pegar debajo de la declaración de los pines como salida, cambiando el número por 1 y 2 respectivamente. Debajo de la variable dato vamos a declarar una nueva variable de tipo entero a la que vamos a nombrar contador. En la asignación le vamos a asignar a contador el valor de 0, punto y coma al finalizar la instrucción. Debajo de todas estas declaraciones, el modo de manejo de los pines, la asignación de las variables, vamos a crear el primer ciclo FOR. Recordemos, palabra reservada FOR, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves y dentro de paréntesis la siguiente estructura. Primero, el contador, una variable entera que se va a encargar de contar cuántas veces el ciclo se debe repetir. Nosotros ya la hemos declarado arriba. Contador. Punto y coma. Luego una condición que realice una relación entre el contador y un valor, es decir, contador menor que 5. En este caso lo que le estoy diciendo es que si contador es menor que 5, realice el ciclo FOR. Punto y coma, luego un incremento. Los incrementos se realizan de la siguiente manera: contador más. Explico de nuevo la estructura. Palabra reservada FOR. Variable que se va a encargar de contar las veces que el ciclo se va a ejecutar. Condición que relaciona la variable con un valor. Si el ciclo lleva menos de 5 veces, se va a ejecutar lo que esté adentro. Solo hasta que llegue a 5 va a parar. Luego del punto y coma, el incremento. Esto se va a encargar de ir cambiando el valor del contador para que no siempre sea menor a 5 y en algún momento pare. Dentro de las llaves, como ya hemos visto en otras circunstancias, como en el uso de los condicionales, vamos a poner lo que queremos que haga el programa en este ciclo. En este caso, yo voy a hacer que los LEDs asociados al pin 2 y al pin 1 prendan y apaguen solo 5 veces.
digital write, entre paréntesis, 2, high, copio, pego esta línea, pero con el número 1, luego copio las dos líneas, las separo y cambio el estado, low. Luego entre el estado alto y el estado bajo voy a poner un delay para poder ver la diferencia entre cada estado, punto y coma, con un tiempo de 500 milisegundos. Y asimismo al final del low para poder ver el estado en low. Luego de realizar esta estructura, vamos a notar que antes de que se ejecute el proceso que estábamos haciendo con estos LEDs que están en el loop, se va a realizar un encendido y apagado de estos dos LEDs 5 veces nomás. Y vemos cómo salta luego a la ejecución de lo que está en el loop. Voy a repetirlo. Detengo la simulación, inicio y vamos a contar 5 veces cómo estos LEDs prenden y apagan. Bien, respondiendo a una de las preguntas que me enviaba una estudiante, en este caso Tinkercad tiene aquí una zona de programación, pero si yo tomo este código, le doy clic derecho, copiar, lo llevo a Arduino y lo pego, voy a ver que funciona igual. El editor de Arduino lo asume igual, es decir que Tinkercad me puede servir para simular circuitos antes de realizar montajes y así ahorrar un poco de tiempo y evitar que los componentes se dañen. Como vemos, el ciclo for nos permite controlar la cantidad de veces que un evento se ejecuta, el evento que escribamos dentro de las llaves del propio ciclo. Por ejemplo, si yo quiero que el evento no suceda 5, sino 10 veces, solo debo cambiar el 5 por un 10, donde se hace la condición. O, por ejemplo, si quiero que solo suceda 2 veces, voy a cambiar el valor por 2. ¿Por qué? Porque lo que sucede por dentro es que si el contador tiene un valor menor a 2, va a suceder. Básicamente, como sucede la lectura del código es que él inicia acá, ahí vale 0, ejecuta y pregunta si contador vale menor que 2, vuelva y ejecute y vamos en 0. Entonces vuelve y ejecuta, ahora contador va a valer 1. ¿Por qué? Porque después de que la condición se cumpla, él le va a sumar a contador 1 a través de la instrucción contador más más. Vamos a generar una condición donde solo suceda 2 veces. Iniciemos la simulación. 1, 2 y salta a la ejecución del código del loop. Como vemos, la estructura es bastante sencilla. Simplemente es tener en cuenta la variable de iniciación, la condición que quiero que se cumpla y el contador que se va a encargar del incremento. Nosotros hemos realizado el ejemplo del ciclo for, ubicándolo en el bloque del setup. Pero ¿qué sucede si lo bajamos al loop? Vamos a tomar todo el bloque del for, clic derecho, cortar y voy a borrar el loop. Dentro del loop voy a pegar el for. Vamos a ver en la simulación qué sucede. Inicio simulación. Y como vemos, el ciclo for también se acopla dentro del loop, ya que el contador, luego de realizarlo 5 veces, la condición se cumple y no es posible volver a empezar. Para hacer que vuelva a empezar, podríamos hacer lo siguiente. Después del ciclo for, voy a poner contador igual a 0. Punto y coma. Con esto, lo que vamos a encontrar es que el ciclo se va a repetir indefinidamente, ya que la condición, luego de que contador sea mayor a 5, va a volver a 0 y se va a cumplir esta condición. Por lo tanto, se va a ejecutar todo lo que está dentro del ciclo. Iniciemos simulación para ver cómo sucede. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Como vemos, el ciclo está saliendo y volviendo a iniciar indefinidamente. Si queremos notar un cambio distinto y que el ciclo inicie después de cierto tiempo, podríamos utilizar un delay antes de asignarle a contador el valor de 0. Delay, le vamos a dar un segundo, 1000 milisegundos, punto y coma, y debajo contador igual a 0. Ejecutamos para ver cómo sucede. 1, 2, 3, 4, 5. Se quedan apagados por un segundo y vuelven a iniciar. Voy a detener la simulación y voy a asignarle ahora 2 segundos. Inicio simulación. Y en este momento vemos cómo se quedan apagados 2 segundos y vuelven a iniciar el proceso del ciclo. La diferencia de ubicar el for en el loop es que nos permite este tipo de cambios. Pero si yo hiciera esto, voy a copiar el bloque, cortar, y lo voy a ubicar dentro del setup, pegar, con todos los cambios que hemos realizado. Vamos a notar algo distinto. Iniciamos simulación, 1, 2, 3, 4, 5. Y como vemos, el ciclo no se vuelve a ejecutar porque el for está ubicado dentro del setup. Bien, con lo que vimos en esta actividad y teniendo en cuenta lo que ya hemos aprendido en las anteriores actividades, les propongo que realicen el siguiente montaje y que tenga este comportamiento. Como vemos, el comportamiento del montaje permite que estos dos LEDs asociados a los pines que quedan 7 y 13 prendan 5 veces, luego que los LEDs que ya se han programado prendan 3 veces y finalmente que salte a la programación que tiene en el loop. Muy bien, como ya has terminado la actividad, recuerda guardar el archivo y enviarlo a través de correo electrónico a profegarro@colrosariobogotá.com.co con el asunto, nombre completo, curso y el número de la sisa de la actividad que está realizando. Excelente, nos vemos luego, chao.